Vamos a estar tratando de presentar en 30 minutos lo que con los colegas ahí, que parece un cuadro de fútbol, titulamos Productividad y Sustentabilidad y algunos desafíos del futuro, para lo cual contribuyeron varios compañeros del instituto. El índice de la presentación va a hablar del escenario y algunas tendencias. En definitiva, ver algunas cosas que ya se manejaron, vamos a ir rápido en esa parte. Vamos a conversar de algunas limitantes o amenazas del sistema productivo actual y de algunos desafíos, algunas oportunidades o acciones que estamos haciendo desde INEA para, de alguna forma, encarar esas amenazas o hacer esos sistemas productivos más sustentables. Empezando con el escenario y las tendencias, vamos a tocar todos esos temas relacionados que ya fuimos viendo en el correr del día, empezando por lo que es el proceso de intensificación y expansión agrícola que se ha dado en la región. Ya Fernando lo mostró y se habló en varias oportunidades: cambio de cultivos de invierno a cultivos de verano, doble cultivo en las áreas que lo permiten, y Uruguay no ha sido ajeno a ese proceso. ¿En qué cancha jugamos? Menos en la de Peñarol, en todas. Y en definitiva, ¿en qué cancha jugamos? Es decir, ¿qué capacidad de uso tienen nuestros suelos? ¿Cuántos suelos agrícolas tenemos en el país? Un intento, una aproximación buena que se hizo a inicios del siglo por los colegas Califra y Molfino, ubicaban en alrededor de 4 millones las hectáreas de tierras con aptitud agrícola y otros 2,5 millones con menos aptitud o con limitaciones. Sin embargo, el propio Juan Molfino publicó hace poco un artículo en la revista Cangüe bien interesante, que hacía una revisión crítica de ese mismo trabajo, y decía que suelos agrícolas, básicamente en el país, agrícolas puros, con alta capacidad de uso, hay 1,5 millones de hectáreas, y otros suelos agrícolas con alguna restricción, y él dice eventualmente necesitan un descanso por un tiempo corto en 900.000 hectáreas. Por lo tanto, el tamaño de la cancha es de aproximadamente 2,5 millones de hectáreas. Y este mismo autor decía que, bueno, que quizás estemos llegando a un tope en la capacidad de expansión de área en este momento, en esta última zafra. Motivo para la polémica. Ya se manejó en el correr del día también que los costos energéticos en los últimos años se han incrementado sustancialmente, obviamente asociados al precio del petróleo, y eso tiene impacto importante en lo que es los costos de los fertilizantes y los costos de los combustibles y electricidad en los sistemas productivos. Y de alguna forma se ve, este es un trabajo hecho en Estados Unidos en el año 2008, donde muestra que hay diferencias sustanciales entre cultivos en los que son los costos energéticos, y explica en cierta forma la expansión de algunos cultivos respecto a otros, como soja y maíz, porque hay una diferencia importantísima en lo que es el costo energético de los cultivos. Ni que hablar en el arroz y que condicionan el negocio. Y esto se espera que siga cambiando. O sea, estamos viviendo cosas que de alguna forma condicionan o acotan el tamaño, cómo jugamos en esa cancha, y que se espera sigan evolucionando de esta forma. La evolución del precio de la tierra es importante en el país, es importante en la región. Aquí está expresada como kilos necesarios de soja, arroz o trigo para pagar una hectárea de tierra, y vemos que a inicios de siglo nos arreglábamos con 2.000 kilos de esos granos, y actualmente tenemos que pagar, o cuesta una hectárea de tierra, entre 4, 5 o 6 veces más, dependiendo del cultivo a que nos estamos refiriendo. Y también vemos que el cultivo que por ahora requiere menos kilos para pagar esa tierra es la soja, lo cual también explica parte del proceso que se ha dado. Cambio climático, no los voy a aburrir, pero es algo que se menciona. Todos conocemos la variabilidad climática del país. Todos conocemos muchos pronósticos que hablan de que algunas tendencias climáticas se van a acentuar, y estos son datos no del futuro, sino ya del pasado, de las últimas 4 décadas, que colegas
trabajando con la base de datos de las 5 estaciones experimentales de línea, muestran que las precipitaciones han aumentado en 3 estaciones del año y las temperaturas máximas en todas ellas. Por lo tanto, este escenario se supone se va a mantener en el tiempo y se va a acentuar. A nadie escapa, y los que estamos en el ruedo en los últimos años, hemos escuchado reiteradamente, pero hagámoslo más amplio. Hay una normativa legal sobre suelos y aguas bastante interesante en el país y que tiene algunos años, pero en definitiva eso ha desembocado en lo que son los planes de uso y manejo, y hemos visto a Mariana recorrer el país hacia arriba y hacia abajo, derecha e izquierda. No me voy a extender, seguramente ustedes la han escuchado una cantidad de veces, pero en definitiva marcan también la cancha en cuáles son los sistemas que podemos poner a funcionar con una restricción dada que es el límite tolerable de erosión permitido. Pasando al otro tema, es decir, ¿dónde estamos parados? ¿Qué limitantes y amenazas vemos de los sistemas actuales? Vamos a tocar los temas mencionados ahí y empezamos. El crecimiento sostenido del área agrícola en el país, llegamos a las 2 millones de hectáreas de cultivos en la última zafra. Todos sabemos que esos cultivos están dominados por 2, básicamente, que explican que podamos hablar en un sistema soja-trigo. Algunos lo llaman trigo-soja. Ayer con Jorge y algunos colegas dijimos en realidad se debería llamar soja-trigo porque la soja es la que domina, el trigo es el que acompaña, o el trigo es el de segunda, y otros cultivos que no alcanzan las áreas que serían deseables, como el sorgo y el maíz, y básicamente está explicado por una razón de precios, por una razón climática. Fernando ya mencionó los principales cultivos del país en los últimos 10 años no han tenido, no ha habido una evolución en el rendimiento, o sea que la productividad de los cultivos podemos decir que está comprometida. La soja, depende si le pones el 2003 o no le pones el 2003, muestra una tendencia apenas creciente con estos 2 últimos años. Los cultivos de invierno que alcanzaron los 3.000 kilos en este siglo, ahí quedaron. El maíz fluctúa alrededor de los 4.500 kilos, dependiendo si llueve mucho o llueve poco, y el sorgo produce un poco menos y es mucho más estable. Esa es la fotografía que conocemos todos y todos sabemos qué pasa en cada uno de esos veranos. Y sabemos que la variabilidad climática, básicamente la variabilidad de precipitaciones, es el gran protagonista de esa variación de rendimiento que vemos año a año y que vemos de alguna forma estacionada desde la última década. Para complejizar todavía el tema, hace poco en la reunión de CREA de 2013, que lamentablemente no pude asistir, los colegas mostraban que mostraban la evolución de los costos, pero básicamente hacían un análisis de los costos desde la última zafra y esta gráfica es bastante concreta en mostrar que los rendimientos de equilibrio son similares o están por encima de la productividad media del país, o sea que esto también condiciona el negocio y por lo tanto condiciona lo que podemos poner en nuestros sistemas. Más allá de que todos deseamos rotaciones relativamente estables, pensadas en largo plazo, a nadie le gusta perder plata de una zafra a otro, porque en definitiva el que se ve afectado es el bolsillo de uno. ¿Cuál es el estado actual de calidad de los suelos agrícolas en la región más agrícola del país, pero también en las zonas de expansión, y cuál es su posible evolución? Para eso vamos a ver algunos datos de relevamientos sacados por colegas de acá de la Estanzuela, y también en las zonas de expansión, qué nos dicen algunos datos de los experimentos de largo plazo, y vamos a usar unos modelos en el siguiente capítulo. Y en definitiva, cómo afecta esos cambios de calidad del suelo en la productividad de los cultivos. El contenido de carbono orgánico de los suelos, lo hemos visto reiteradamente en los experimentos, ha bajado. Este es un trabajo realizado por el colega Morón en los años 2009-2010, es un diagnóstico del estado de calidad de suelos y básicamente se ve en esta gráfica que el 80% de las citaciones relevadas habían perdido carbono respecto
a lo que se denominó el mejor testigo indisturbado. A pesar de todo, había algunas situaciones, y es muy discutible, que estaban en una mejor condición. Ergo, la capacidad de suministro de nitrógeno también se ha visto disminuida. En promedio, nuestros suelos agrícolas tienen una capacidad de suministro de nitrógeno medida como el potencial de mineralización de nitrógeno que es 40% por debajo de lo que sería la situación de referencia, con todas la polémica y discusiones que se dan en hablar de sitio de referencia en las zonas agrícolas. Cuando vemos un nutriente que ha venido sonando en los últimos tiempos y hay varios colegas trabajando, pasa básicamente lo mismo, un 40% de disminución del potasio intercambiable en los suelos de las áreas agrícolas y la necesidad de empezar a fertilizar con potasio. Recuerdo cuando fui estudiante, ya muchos años atrás, más de 2 décadas, me enseñaron, o básicamente potasio era, veíamos la dinámica en el suelo, pero cuando llegaba el momento del manejo, se decía que en Uruguay no era necesario la fertilización. Bueno, hoy es y es en casi todo el país en muchas situaciones. Este tema lo podemos solucionar agregando potasio. Este otro tema, que es el deterioro de las propiedades físicas, también información del mismo relevamiento, que muestra que las chacras tienen un 29% menos porosidad que las situaciones de referencia, ya es más complejo, porque implica a pasar a situaciones que cuestan mucho dinero y que no necesariamente solucionan el problema para siempre, digamos, de efecto muy corto. Pero es una realidad la pérdida de propiedades físicas de los suelos en las áreas agrícolas. Este otro experimento de largo plazo en la estanzuela muestra que, digamos, de alguna forma demuestra que la adopción de siembra directa, la agricultura continua en siembra directa adoptada desde inicios de este siglo, mantiene niveles de carbono orgánico similares en caso de que nosotros diseñemos bien esta rotación a lo que eran los niveles de carbono orgánico de la rotación cultivo-pastura que tanto hemos hablado hoy del pasado, que era con laboreo. ¿Qué pasa en las zonas de expansión? Donde supuestamente tenemos un crédito mayor y podemos estirar la pelota o tirar la pelota un poco para adelante. Bueno, estos datos relevados por Cuinca y Pérez Gomar en las áreas de expansión del noreste y este, menos chacras, pero creemos que es relevante la información, muestra que en pocos años de agricultura se veía una reducción del carbono orgánico en la superficie de 25% y del potencial de mineralización de esos suelos, muy alta, porque obviamente eran suelos que salían de campo natural, de 33%. Y estamos hablando básicamente de 3-4 años de agricultura. ¿Qué nos decía el experimento de rotaciones instalado en 33 en Palopí, que luego de 12 años vemos que pasamos de 40 toneladas de carbono en los primeros 15 centímetros del suelo a 30 toneladas de carbono después de 12 años de agricultura con siembra directa? En este caso estábamos hablando de una agricultura de cultivos continuos con un perfil más forrajero, pero en definitiva es casi 1 tonelada de pérdida de carbono por año. Algún dato similar mostraba Simelio en las áreas que se incorporan a la agricultura más marginales. Y luego de 8 años que en ese mismo experimento lo readecuamos, lo rediseñamos y pusimos una secuencia más agrícola de soja, trigo, sorgo y una cobertura, es decir, algo que parece bastante razonable para esos suelos. Tiene soja cada 2 años, tiene trigo, tiene sorgo y tiene una cobertura. Bueno, estamos con niveles de erosión estimados por encima de lo que sería tolerable para ese suelo. Obviamente ahí uno puede jugar con los números, y ayer estuvimos jugando bastante con esto con Mario Pérez. Y después de 8 años de agricultura continua no pudimos revertir el efecto que habíamos observado en el año 12 de este experimento. Es decir, que con ese esquema mantenemos el problema.
Y esta otra misma secuencia con pasturas muy cortas, porque esta es una pastura asociada de 2 años, en realidad dura 1, o con pasturas de 4 años, lográbamos estar por encima de lo anterior, no necesitándose pasturas tan largas para estar por encima de esto otro. ¿Cuál es el impacto de la degradación sobre la productividad? Hay algunos trabajos a nivel nacional, algunos esfuerzos los voy a enumerar. Uno que hizo Fernando García y Durán en el 97, tratando de relacionar lo que era, basándose en la información CONIAT, la pérdida de horizonte A con el cambio del índice de CONIAT, y veíamos que había una relación negativa en realidad. Esta gráfica se tendría que haber hecho al revés, pero en realidad mostraba una pérdida de índice CONIAT por erosión. El trabajo que ya mencionó Andrés Quinn, que hoy a la mañana, de la relación entre materia orgánica y productividad clara, salida del experimento de rotaciones, trabajo realizado por Roberto y colaboradores, donde el impacto de la pérdida de productividad es mayor a mayores niveles de aplicación de tecnología. Y un trabajo algo más reciente de Adriana García en Chacras de Soriano, donde vio alguna relación bastante fuerte entre lo que es propiedades físicas medidas aquí en el porcentaje de macroporos y productividad de los cultivos de trigo en las chacras relevadas. Es decir, que la pérdida de calidad del suelo en algún momento pasa factura. Lo que normalmente pasa es que nosotros empezamos a medir esos problemas antes de que ese pasaje de factura empiece a ocurrir, y no siempre es observable. Como anécdota basta un botón en el experimento que les mencionaba de 33, este año en las parcelas de agricultura continua, a pesar que mostraban un deterioro evidente de algunas propiedades del suelo, la soja rindió 4.400 kilos, año perfecto climáticamente, y ese rendimiento fue mayor que en la situación que rotaba con pasturas de 4 años. Es decir, no siempre las dos cuestiones están asociadas. A veces pasan otras cosas, porque en definitiva la productividad depende de más de una variable. Entonces, en definitiva, estamos hablando que nuestros suelos agrícolas tienen signos evidentes de degradación, producto de la erosión, de la pérdida de carbono, del balance negativo de nutrientes, y nos enfocamos en nitrógeno y potasio, pero seguramente hay otros que empiecen a dar problemas, y que tienen problemas o limitantes físicas que han sido evidentes en estos últimos años, que determinan compactación superficial y subsuperficial de suelos. También vimos que esta degradación en algunos momentos, en algún momento te pasa factura en rendimientos y por lo tanto en rentabilidad, y que la secuencia agrícola dominante en la mayoría del país, dominado por soja y dominado por trigo, no alcanza en muchos suelos. En algunos sí, en otros no tanto, y deberíamos modificar algunas cosas. Tomé esta transparencia, me la pasó Fernández y Adreñete, año 2004, ya se discutía este tema, y ellos de alguna forma hicieron un modelo conceptual, y ya hablábamos de suelos medianamente degradados como estos. Ellos decían que con siembra directa y una secuencia de cultivos adecuada, que pudiera de alguna forma reducir los niveles de erosión a través, obviamente, de la producción de residuos y raíces, iba a incrementar o tenía el potencial de aumentar el contenido de carbono orgánico de los suelos, dependiendo obviamente del suelo y dependiendo de cuánto nitrógeno le pusiéramos en ese sistema, que de alguna forma estábamos afectando la cantidad y calidad de esos rastrojos, que la productividad era clave para influenciar la cantidad y calidad de esos rastrojos, que las pasturas y los cultivos de cobertura eventualmente contribuyen a la calidad de esos residuos y a la cantidad de esos residuos, y que eventualmente nos pueden ahorrar bastante nitrógeno. Año 2004, cuando se iniciaba todo este proceso. Yo creo que este esquema es bien válido ahora, y no para simplemente poner que no estamos descubriendo nada nuevo. De alguna forma el escenario se ponía sobre la mesa. Algunos desafíos, y cuando ahí pongo desafíos, en definitiva son acciones que estamos tomando desde INEA
para atacar algunos de los problemas que hemos ido detectando. Después vamos a hablar de algunos de ellos, no de todos. Y para que quedara análogo al tema futbolística, pusimos 11. Yo pensé que eran 10, pero pusimos 11, que en definitiva son acciones que estamos haciendo actualmente. Es clave que tenemos que trabajar sobre la productividad de los principales cultivos y también de las pasturas, porque ya se reiteró varias veces hoy en la tarde y en la mañana que ambos juegan o deberían de jugar para el mismo lado. Está claro que debemos explorar, debemos rediseñar nuestros sistemas por la capacidad de uso de los suelos, eso hoy es una obligación. El manejo por ambientes es una posibilidad, creo que va a ayudar el tema de los planes de uso y manejo, creo que contribuye en la misma dirección. En definitiva, debemos pensar qué sistemas alternativos concilian productividad, rentabilidad con el mantenimiento de la calidad del suelo, cuánta es la cantidad de residuos en cantidad, en calidad y el momento para ponerlos, para mantener los balances de carbono, cómo interacciona eso con el agua y cómo podemos hacer que eso al menos sea neutro. Deberíamos saber cuánto o qué capacidad de secuestro tienen nuestros sistemas, cómo afectamos las propiedades físicas con la secuencia agrícola, pero más bien cómo la evitamos y cuando tenemos el problema cómo la mitigamos. ¿Qué fuentes de nitrógeno baratas existen para paliar los déficits de nitrógenos evidentes en los sistemas? ¿Cómo de alguna forma traducimos la información en indicadores de calidad de suelo, en cosas más pragmáticas? ¿Cómo asociamos esos indicadores con pérdidas de productividad? Hoy Andrés mostró un ejemplo. ¿Cómo encaramos el tema de balance de nutrientes y cómo relacionamos eso con lo que es las prácticas de fertilización de nutrición y cultivos, de nutrición en cultivos y pasturas? ¿Cuáles son los cultivos de cobertura que se adaptan a estos sistemas y eventualmente pasturas? Es obvio que para muchos suelos vamos a tener que desempolvar algunas carpetas y ver cómo reincorporamos pasturas, serán diferentes, o cómo hacemos jugar ese sistema en forma diferente. En definitiva, ¿qué sinergias exploramos entre la ganadería y lechería? Cuando discutimos este tema con Roberto dijimos, a inicios del siglo se dio un divorcio. Hay varios tipos de divorcio, pueden ser divorcios irreconciliables o podemos llegar a de alguna forma interaccionar de otra forma. Yo por suerte soy casado, no vayan a contarle nada a mi señora. Pero en definitiva, parece ser que la diversificación de la agricultura y el éxito de la agricultura, a pesar que hoy hay un divorcio, no están en la misma área, no están en la misma casa, en la mayoría de las situaciones dependen mucho unos de otros. Y un tema que en definitiva le dejo el centro servido al señor ministro es, hoy estamos impulsando el riego y ha habido una evolución importante, tampoco esperamos que el 100% del área ni ahí, pero un área importante de la agricultura, un área más grande que la actual, va a pasar a regarse. Está bueno también empezar a pensar qué sistemas y manejos de cultivos ofrecemos para trabajar con riego. En definitiva, estas son acciones que hoy INEA está tomando en sus proyectos. Algunos ejemplos, antes de terminar, de cómo podemos incidir en lo que es el carbono orgánico del suelo a través de distintas formas. Este es un ejercicio que hizo Sauchik y Valentina, tantos agradecimientos aquí no los puse, pero en definitiva, diseñando nuestros sistemas podemos pasar en 15 años a situaciones como esta, que es una rotación de cultivos y pasturas, a una situación como estas, que es un sistema con soja continua. Es decir, hay mucho juego en el medio de estos casi 20.000 kilos de carbono, dije bien, en 15 años. Y también podemos ver cómo, afectando el nivel de productividad de uno de los cultivos, en este caso considerando un trigo de 4.000 kilos o un trigo de 2.500 kilos, podemos tener un resultado final distinto al cabo de cierto tiempo. Y obviamente
este cuento es diferente, dependiendo si uno está en un suelo bueno, como este, que es Bequeló, o uno está en un suelo con otras limitantes, como es un suelo de, creo que Cañada y Nieto que hicieron el ejercicio, pero también con los mismos márgenes de maniobra. Es decir, hay mucho para hacer en diseño de sistemas, hay mucho por hacer en productividad de los cultivos que van a tirar para el mismo lado con lo que es la conservación del suelo. Otro tema, balances negativos de nitrógeno. Esto fue un trabajo que hizo Adriana García, donde mostró claramente que 1/3 de las chacras del área agrícola, en los 2 años que ella hizo los relevamientos, estaban aplicando o tenían balances negativos de nitrógeno en el cultivo de trigo. Ella mostraba que de alguna forma, y considerando una rotación trigo-soja, para mantener el balance de nitrógeno en el suelo, había que agregar 300 kilos de nitrógeno por hectárea. Parece bastante alto ese valor. Y evidentemente aquí ella considera todo el tema de eficiencias, etcétera. O sea, había un saldo bastante desfavorable en nitrógeno. Por lo tanto, tenemos que explorar alguna otra vía para poner ese nitrógeno en ese sistema. Y este análisis es para algo tan simple como una secuencia trigo-soja, pero hoy es la predominante. También Adriana muestra que la eficiencia del uso del nitrógeno, que es lo que muestra esta gráfica, depende del estado físico de ese suelo. Cuanto más sea el deterioro físico de ese suelo, la eficiencia de uso de ese nitrógeno es menor. O sea que no siempre alcanza con agregar nitrógeno como fertilizante. Cultivos de cobertura, y tiro 2 o 3 conceptos. Depende para qué, el sí y no de Osvaldo de hoy a la mañana. La primera función que a uno le surge es, bueno, es para proteger el suelo de la erosión y también tener algunos efectos positivos en lo que es la lixiviación o atrapar nutrientes, escurrimiento, en fin, descompactar en algunos casos. O pueden ser para ayudar o inyectar nitrógeno, como bien lo describió Osvaldo en ciertos momentos de la secuencia. Y bueno, pasen y sírvanse. Hay una cantidad de cultivos de cobertura que se están evaluando en el país. En INIA no somos ajenos a eso, y hay un proyecto específico de cultivos de cobertura, donde vemos el comportamiento respecto al testigo de gramíneas, de leguminosas y de crucíferas. En definitiva, dependiendo para qué, uno va a elegir una alternativa y otra. Lo más normal que se ve en el país es el uso de gramíneas, que no nos soluciona alguno de los problemas. ¿Qué efecto tienen estas coberturas en una secuencia agrícola? Este es un trabajo que presentó Sauchik y Pérez Bedigain el año pasado, que muestran que en un sistema con soja, un efecto positivo en el nivel de carbono orgánico en el suelo respecto al control después de 10 años. Tampoco es una barbaridad, porque esto era soja continua, pero hay un aporte importante y hay un aporte interesante en lo que es la capacidad de ese suelo de fijar nitrógeno, básicamente porque ayudan a mantener nitrógeno en el sistema y que no se pierda en el invierno. Decíamos, si son leguminosas, si es nitrógeno el problema, hay que explorar habría que explorar por el lado de las leguminosas. Para todos o para casi nadie es ajeno que tenemos problemas de producción con las leguminosas en el invierno por las ventanas cortas que hay entre cultivos y cultivos, pero hay opciones que van desde los 3.000 kilos a los 5.000 kilos, dependiendo cuándo uno la siembre o cuándo uno la termine o la queme con el herbicida, atendiendo a temas de barbecho, conservación de aguas, etcétera, que también a veces juegan en contra con este tema. Pero hay cierto potencial de meter nitrógeno en el sistema a través de esto. Más allá de las connotaciones que pueda tener esa fotografía, en definitiva, con crucíferas también se puede buscar el tema de acumular carbono en el suelo por distintas vías, por parte aérea o por raíces, y incorporar ese carbono en profundidad. Es una alternativa que estamos explorando, lo está haciendo el ingeniero Díaz acá en La Estanzuela, con una colección amplia
de este tipo de materiales, probando cuáles son los que se adaptan mejor a nuestras condiciones y con cuáles obtenemos este tipo de resultados que nos interesan mucho. ¿Por qué? Porque metemos carbono en profundidad y porque de alguna forma ayudamos a mitigar los problemas de compactación cuando los hay. O por qué no, y eso no ha estado en el tapete, claro, como la soja domina y es el cultivo principal, a veces me pregunto si nos estamos pateando contra el clavo y tenemos que ir a la búsqueda de coberturas o fuentes de nitrógeno una vez cada tanto en verano, con mucho más capacidad productiva, más fáciles y capaces de inyectar en el sistema en un cultivo 300 kilos de nitrógeno. Capaz que eso significa ahorrarse todo el nitrógeno del trigo y ahí recuperamos la inversión. Porque las coberturas en lo inmediato duelen en el bolsillo. Y si no, tenemos que a veces pasar a situaciones como esta, que fueron frecuentes en el litoral. Simplemente refresco un trabajo hecho por la colega Pravia en el 2009, donde vio durante 2 años, durante 2 campañas, que el uso de esta herramienta en años buenos no tuvo mayores efectos en el rendimiento. Algún efecto inicial, pero después llovió y con altos niveles de productividad no se vieron efectos en el rendimiento. Hoy esa es una pregunta. La otra pregunta que hay, como las coberturas salen plata, es si se pueden pastorear. Y bueno, algunos trabajos que también hemos hecho allá por el 2006, 2007, 2008, donde sembrábamos la soja en estas 2 situaciones, una sin pastoreo y otra con pastoreo, no encontramos efectos significativos en la producción de la soja, obviamente con pastoreo controlado, ¿no? Esto no es tampoco pastorear en cualquier situación, con producciones de carne en los meses de julio, agosto y septiembre del orden de los 200 kilos. De esa forma podríamos estar recuperando parte de la inversión. Yo entiendo que todas estas cuestiones tienen problemas logísticos, pero bueno, estamos buscando soluciones. En definitiva, para algunos suelos frágiles vamos a tener que volver a las bases. ¿Qué nos dice la información de la investigación? También experimento de rotaciones en siembra directa, con pastoreo, partiendo de campo natural, que recién me decía el decano, casi único en el mundo, con animales arriba permanentemente, nos muestra que podemos llegar a obtener rendimientos bien interesantes en soja, promedio 2.700 kilos, en trigo un poco menos, de 300 kilos, de 3.000 kilos por hectárea, de sorgo de 6.000 kilos y productividades de carne en el orden de 340 kilos cuando ponemos este tipo de pasturas en el 60% de la superficie en una rotación de 2 años de cultivos y 4 de pasturas. Es decir, en algunos lugares tenemos que volver a las bases, sobre todo en aquellos suelos frágiles, que parece difícil que con las reglas de juego actuales podamos mantener sistemas de agricultura continua, más allá de algunos casos exitosos que hemos tenido la oportunidad de visitar y que me consta que existen. Por último, y termino, el riego. Evidentemente tenemos que pensar en diseñar esos sistemas para el riego y entender o conocer cuánto aporta o podría aportar el riego en términos de productividad, pero también en términos de reincorporación de restos orgánicos a la superficie y ver si esa ecuación de más agua y más materia seca en el sistema nos es favorable o desfavorable. En definitiva, en un trabajo de Sauchek acá, en rotaciones con riego de más de 10 años, encontraron que no encontraron mayores diferencias en algunos sistemas de agricultura continua comparado con sistemas de rotación de cultivos y pasturas, y la mayor diferencia siempre se da con la soja continua con cobertura. Yo creo que es parte de lo que conversábamos hoy, algunos efectos demoran en darse, pero sí en términos productivos, pero en el suelo empiezan a aparecer rápidamente. En definitiva, para cerrar y darle paso al ministro, esa reflexión. Evidentemente estamos en una encrucijada. Hay una frase famosa de Einstein que me gusta mucho, que dice que si buscas resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Por lo tanto, si queremos cambiar
el escenario, debemos explorar otros caminos. Gracias.